Hace tiempo que no conversaba con ella, y si ella no viene hay que salir a buscarla, y la hemos localizado. Lil Garcés, Seremi de Hacienda, ahora también transformada interinamente, ¿no?, como Seremi de Gobierno, está con licencia la titular Alejandra Muñoz, y ahí está Lil Garcés también cumpliendo con aquella tarea para comunicar lo que está haciendo el gobierno. Lil, ¿cómo estás? Un gusto, Seremi de Hacienda, muy buenos días. Muy buenos días, Vladimiro, para ti y todos quienes nos escuchan. Un gusto comunicarnos. Estamos aquí desde el INSUCO apoyando el proceso de postulación a los distintos beneficios, en especial al bono clase media. Así que feliz de poder comunicarnos para poder transmitir todo lo que se está realizando hoy día por parte del gobierno. ¿Cómo puede transmitir, a propósito de transmitir lo que está haciendo el gobierno, cómo transmite en calidad de Seremi de Hacienda? Mucho tiene que ver con aquello, ¿no?, con las medidas que ayer dio a conocer el presidente Piñera, y como vocera hoy aquí del gobierno regional, ¿cómo se le transmite a la comunidad, bajo vuestro particular punto de vista, lo que ayer le transmitió como paquete de medidas económicas el presidente de la República a todo el país? A ver, Vladimiro, ayer el presidente lo dijo bastante claro, y es aquí donde se aunaron voluntades y diálogos, dado la urgencia y la necesidad que están sufriendo las familias chilenas a lo largo del país. Sabemos que esta pandemia ha tenido efectos no solamente sanitarios, sino que económicos y sociales en la comunidad, y es por eso que el gobierno ha estado, ¿no es cierto?, evaluando constantemente cada uno de los escenarios para llegar con las ayudas necesarias a las personas y por el tiempo que sea necesario. Y en ese contexto, una vez que ya es fortalecida la red de protección social, con el IFE ampliado que fue anunciado hace unas semanas atrás, y también, ¿no es cierto?, con este bono clase media y el préstamo que va a iniciar en el mes siguiente, hoy el presidente, dada la situación que vive el país de sanitaria, el restringir, ¿no es cierto?, el desplazamiento de las personas, el que no puedan salir a generar sus ingresos y la angustia que viven muchas familias, es donde se presenta este proyecto de retiro, ¿no es cierto?, pero un proyecto que es bastante especial y que está pensado también en las mismas personas y en su futuro. Este es un proyecto, Vladimiro, que se hace cargo, a diferencia de lo que estaba en el Congreso, se hace cargo de todas aquellas personas que quedaron sin fondos en el primer y en el segundo retiro, con un bono para casi, ¿no es cierto?, más de 2 millones de personas que hoy día no tienen fondos y que estarían quedando fuera del proyecto que está ingresado en el Congreso. También se hace cargo... Perdón, Lil, sí. Perdón, Lil, ahí, pero la oposición se pregunta, ¿y por qué a través de las AFP se vuelve a robustecer un sistema que sabemos que presenta una serie de dificultades y que definitivamente en la nueva Constitución tiende a desaparecer, o a lo menos no ser el exclusivo depositante de los ahorros previsionales de los trabajadores? Ese es un tema, los 200.000 pesos. Y el otro tema es de que los que estén en rentas vitalicias tendrán que devolver, entiendo que a 5 años plazo, no devolviendo el 10% del total retirado, tendrán 5 años para devolverlo. Es un préstamo a largo plazo, un crédito blando, digamos, para aquellos que están en rentas vitalicias. A ver, sí, Vladimiro, lo que se plantea con el bono, ¿no es cierto?, con respecto a las personas que no tenían fondos, es un aporte, ¿no es cierto?, un monto de 200.000 pesos para todos aquellos cotizantes, ¿no es cierto?, que a la fecha tuvieran saldo cero en las cuentas que eran de capitalización y las que se utilizaron para el primer y segundo retiro. Ahí se establece, ¿no es cierto?, que desde el gobierno se va a depositar, dado que ahí está la información de las personas de ambos retiros, se va a depositar estos 200.000 pesos para que puedan ser retirados por las personas, ¿ya? Y por otro lado, en las rentas vitalicias, ahí no se otorga para los pensionados, ¿no es cierto?, de renta vitalicia, un retiro de hasta el 10% de su reserva que tienen. Y efectivamente, pensando en el futuro, acá nosotros no debemos olvidar que nuestro sistema de pensiones era uno de los mayores dolores, dado el estallido social, que era un tema totalmente transversal, independiente de la edad, porque veíamos cómo las personas que hoy día estaban pensionadas estaban recibiendo pensiones que eran mínimas, que apenas les alcanzaban para subsistir, y que
obviamente era un sistema que debemos robustecer. Y en este sentido, este proyecto, dado que tenemos que pensar en el futuro, independiente de la situación que estamos hoy día, también debemos pensar en el futuro de las chilenas y chilenos, es que se hace cargo, uno, de generar, ¿no es cierto?, una recuperación de aquellos fondos que hoy día van a poder retirar las personas con su 10%, incrementando, ¿no es cierto?, en un 1% que va a ser a cargo del empleador y un 1% que va a ser a cargo del Estado, para poder suplir este retiro de fondos que es un tema de contingencia, que son fondos que están destinados para nuestra vejez, pero que por un tema de contingencia hoy día se hace necesario poder tender una mano a todos los chilenos que lo necesitan con estos fondos que son ahorros para su vejez. Y por otro lado, pensar que el retiro de estos fondos a diestra y siniestra lo único que genera es un desmedro de las pensiones que queremos fortalecer a futuro. No me refiero al sistema, me refiero a las pensiones, a lo que recibe cada una de las personas, independiente del modo en que, ¿no es cierto?, se genere el reparto al momento de que nos jubilemos. Nosotros tenemos que pensar en robustecer, en llegar a acuerdos, tal como se estaba haciendo en el Congreso, ¿no es cierto?, donde está una ley que busca fortalecer justamente este punto, pero que no ha avanzado. Lo que hemos hecho es generar incertidumbre a las personas con proyectos que son inconstitucionales, que han sido presentados, que no se hacen cargo del retiro futuro, pero yo me pregunto, ¿quién va a dar una explicación cuando después esa persona se jubile y no tengan fondos en sus cuentas? ¿Quién va a dar una explicación a los más de 5 millones de chilenos que pueden quedar sin fondos a la hora de jubilar si hacemos un retiro que no es apropiado y que no piensa en las condiciones de futuro? Aquí también debemos ver el contexto puntual, ¿no es cierto?, que es el contexto actual, pero también debemos tener una mirada a futuro en torno a cómo queremos fortalecer este sistema y no ir en el desmedro de él. Y es por eso que, insisto, Vladimir, este proyecto es en 3 ejes bastante mejor que el presentado en el Congreso. Se hace cargo de las personas sin recursos, se hace cargo de poder recuperar los fondos de pensiones que sean retirados y se hace cargo también de poder generar un hecho que es tan preciado por las personas y necesitado en este momento, que es entregar una salida económica para muchas familias que hoy día están sufriendo dado la pandemia, por la pérdida de empleos, por la reducción de la fuente de ingresos, y que sabemos que hoy día requieren con urgencia estos recursos. Es por eso que se le ha dado suma urgencia. Esperamos que el Congreso esté abierto al diálogo, que se entienda que este proyecto es mucho mejor al que ya estaba presentado y que además tiene un componente que es esencial, que este proyecto, a diferencia del otro, está, ¿no es cierto?, impulsado por el gobierno. El eje inconstitucional que tenía el proyecto presentado no es menor. Hay un juramento por parte de las autoridades, ¿no es cierto?, a cumplir con la Constitución hoy día vigente, le guste o no a algunas personas, es la Constitución que hoy día nos rige y por lo tanto debemos velar el cumplimiento de la misma. Seremi, queremos ver el vaso lleno, de partida y créanos en la buena fe, pero no vuelve a llegar tarde el gobierno y de manera desesperada cuando uno ve a todos los presidentes de partido, a todos los candidatos presidenciales, menos uno, Ignacio Briones, menos un partido, Evópoli, lo que significa que hay un quiebre dentro de los partidos de gobierno cuando el presidente se va quedando muy solo, cuando la encuesta Cadén dice que tiene solamente un 9% de aprobación, la más baja aprobación de un presidente en la historia democrática de Chile, cuando el 87% de los chilenos encuestados dice que está de acuerdo en retirar los fondos previsionales. No se llega tarde, Seremi, en esta oportunidad, y cuando se va a producir un choque de trenes, porque el presidente de la República una vez más insistió en que no va a retirar el requerimiento del Tribunal Constitucional, y donde sabemos puede ocurrir cualquier cosa, porque se empató 5-5, el voto dirimente fue el de la presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Serán las mismas condiciones hoy? ¿Hay un plan B? ¿O podrá significar el proyecto del presidente de la República, un cuarto retiro? Porque ya se aprobó la reforma constitucional. Es una reforma constitucional la que se apoyó transversal y mayoritariamente con un quórum que sobrepasó toda expectativa en el Congreso Nacional. Y ya también fue presentado ese proyecto. El del presidente de la República, ¿no puede ser un cuarto retiro entonces? A ver, Vladimir, aquí hay que poner en contexto también
que en el momento en que se presentó este proyecto por parte del Congreso, no hubo voluntad de diálogo ni de acceder a ver otras aristas que se estaban trabajando por parte del gobierno, como por ejemplo el fortalecimiento, ¿no es cierto?, de la red de protección con el IFE ampliado. Un IFE que va a llegar a más de 13 millones de chilenos y que junto con el bono clase media llega a 15 millones de chilenos. O sea, estamos hablando de un monto considerable de nuestra población que va a verse beneficiada, y no solo por una única vez con un retiro, sino que con 3 meses de soporte, ¿no es cierto?, económico para las familias más vulnerables, que son estos 13 millones de chilenos que hoy día lo requieren, que están dentro del 80% más vulnerables. Estamos hablando que hay familias promedio de 3, 4 personas que van a recibir mensual 400.000 pesos en el caso de familias de 4 personas durante 3 meses, que es un aporte constante y que ellos saben y van a poder organizarse por esos 3 meses de manera tal que hoy día las consecuencias económicas no les afecten, ¿no es cierto?, de gran manera. El gobierno siguió trabajando, siguió viendo los escenarios, y es por eso que desde el presidente nace este proyecto ahora, que tiene la mirada que yo te decía, Vladimiro. Nosotros no podemos esperar que, porque el Congreso votó en su amplia mayoría en el otro proyecto, dejemos de lado el hecho de que es inconstitucional, que va en contra de nuestra propia normativa como país. No podemos saltarnos eso, es parte del juramento que hizo el presidente de la República a la hora de asumir, hicieron todos los ministros en su conjunto. Pero si antes se aprobó el primer proyecto y fue de la misma manera. No fue de la misma manera, Vladimiro. La forma, ahí el presidente se hizo parte, en el primer y en el segundo retiro también se presentó una iniciativa por parte del gobierno, que era la forma que se tenía que hacer, donde hubo diálogo, en el segundo. Consenso, en el segundo retiro. Pero en el primero no. Pero en el primer retiro el presidente también se hace parte y decide, ¿no es cierto?, también el impulsar este primer retiro, entendiendo la necesidad que había en ese minuto. Era una situación de pandemia desconocida por todos. Ningún gobierno está preparado para esto, ningún sistema, nuestros servicios tampoco estaban preparados para poder entregar los apoyos o las medidas que hoy día se están llevando a cabo de forma constante, porque no estábamos preparados. Ningún gobierno habría podido tomar, ¿no es cierto?, el guante y decir que lo habría hecho perfecto, porque no es así. Es una situación totalmente nueva para cualquier gobierno a nivel internacional. Hemos visto cómo los distintos países han desplegado ayudas y en el tiempo se han ido perfeccionando, tal como lo ha hecho Chile con la red de protección social que se ha ido fortaleciendo, donde el diálogo ha sido primordial para poder llegar con estos acuerdos. Entonces aquí entender que el hecho de que sea inconstitucional, obviamente el presidente debe seguir, ¿no es cierto?, por la vía que corresponde, y el retiro, ¿no es cierto?, de este tercer retiro que hoy día se ha presentado es como deben ser las cosas, bajo el eje de la comunicación, bajo el eje constitucional, bajo lo que está establecido como normativa en nuestro país. No podemos saltarnos la normativa. Lamentablemente, como te decía Vladimiro, le gusta que le guste, estamos bajo una constitución, y además me gustaría destacar que estamos en un escenario político bastante distinto. Tú bien sabes que es un periodo de elecciones, Vladimiro, y muchas veces es más fácil ser populista en presentar medidas que ser correcto en lo que corresponde decir, porque obviamente es muy impopular, ¿no es cierto?, decir que es inconstitucional, y es más fácil hacerse parte. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo de lo que hoy día existe como establecido en nuestra Constitución, ¿cuál es la normativa entonces que nos va a regir de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a poder llegar a acuerdos si no somos capaces de hoy día poder respetar la normativa que está vigente? Pero, Lil, primero, usted ha tocado un tema no menos importante. ¿Este proyecto se presenta por convicción o por presión a raíz de las próximas elecciones, donde evidentemente experimentaría un revés rotundo en estas actuales condiciones? Chile vamos, como está quedando demostrado en todas las encuestas? Esto por un lado. Y lo otro, nadie sabe el destino que va a tener la resolución final del Tribunal Constitucional cuando en la primera oportunidad hubo un empate 5-5. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional aprueba el proyecto elaborado por el Congreso Nacional? A ver, Vladimiro, a lo que va a tu primera pregunta, obviamente es por convicción. Por eso ayer, ¿no es cierto?, se reúne el presidente con distintos parlamentarios y escucha distintas opciones para poder fortalecer un proyecto que es de necesidad de todos los chilenos. Y yo quiero que ahí que se ponga sobre la mesa también que este gobierno sí ha tenido la capacidad de escuchar, sí hemos tenido la capacidad de dialogar cuando así se ha requerido. Y si es así,
independiente de la respuesta que haga el tribunal, era, ¿no es cierto?, el canal y el conducto regular a seguir. Pero es la forma en que nosotros tenemos que hacer valer nuestra normativa vigente, nuestra Constitución. Si no lo dijo así, no lo dijo así quien fue hasta hace poco su jefe, Ignacio Briones. Dijo que en esta oportunidad se habían dado vuelta la chaqueta. Sí, sencillamente, se habían dado vuelta la chaqueta por la presión del momento. No, cada uno puede tener sus opiniones. Yo respeto la opinión, ¿no es cierto?, del ex ministro, pero hoy día, ¿no es cierto?, la voluntad del gobierno está la voluntad de diálogo. Acá no hay vuelta de chaqueta. Acá lo que hay es escuchar a las personas y se pone primero la necesidad de la comunidad que hoy día está sufriendo. Y dejar de lado, ¿no es cierto?, el ribete de las elecciones políticas. Como te digo, Vladimiro, aquí salen muchas personas que son expertos en pandemia, que se han vuelto expertos en medidas económicas, pero desde una mirada, obviamente sin tener en sus manos, ¿no es cierto?, la posibilidad de resolver cosas, sino que también generando a las personas falsas expectativas, generando incertidumbre. Aquí la mirada es a aportar, a construir juntos. La pandemia es algo impensado a nivel mundial, una de las mayores crisis en los últimos años, y que nosotros estamos constantemente evaluando en nuestro país para poder fortalecer la red que va en ayuda de todos los chilenos. Créanme que nuestra voluntad es esa. Lil, la saco por un ratito de la Seremía de Hacienda. La voy a sacar un ratito de la Seremía de Hacienda para que ahora, en su calidad de vocera, me diga qué ocurrió hoy en el COE, si existe alguna posibilidad de destrabar la toma de los camioneros en Punta Delgada, y cómo están observando ustedes el panorama que se sigue prolongando ya por 18 días en la República Argentina, fundamentalmente en Neuquén. A ver, desde el fin de semana hubo conversaciones, ¿no es cierto?, con el bloqueo que está ocurriendo aquí a nivel regional en Punta Delgada. Fue el Seremi de Transporte, el gobernador de Magallanes, a hablar, ¿no es cierto?, con los conductores, porque acá hay que aclarar que son los conductores los que tienen en el bloqueo la ruta. Y el día de ayer nos dirigimos a terreno también para conversar con ellos y conocer sus inquietudes en una mesa de conversación, ya en un lugar donde pudiéramos dialogar, donde nos reunimos junto al Seremi de Transporte, la gobernadora de Tierra del Fuego y quien habla, con los representantes de los conductores, donde estaba el señor Ramón Vargas, el señor Cárdenas y el señor Fernández, quienes manifestaron ciertas... ¿El señor Ramón Vargas conductor? No, él está apoyando a la gestión de los conductores con el llamado, ¿no es cierto?, a poder manifestarse para... en el fondo ellos lo llaman una vuelta de mano de lo que está ocurriendo a nuestros camioneros en la región, ¿no es cierto?, en la provincia de Argentina. Y ahí ellos manifestaron que dentro de sus solicitudes estaban el que se deje, ¿no es cierto?, pasar libremente a los camiones por el país vecino, que exista, ¿no es cierto?, una conexión Chile-Chile, que ya es un proyecto de largo plazo, pero que exista una mesa de diálogo en torno a ese probable proyecto, y además manifestaron que querían que las autoridades dieran, ¿no es cierto?, cumplimiento a los tratados que existen de libre tránsito con Argentina. En ese contexto nosotros escuchamos sus solicitudes y por nuestra parte les manifestamos nuestra gran preocupación por el posible desabastecimiento de nuestra región, donde se les solicitó generar ventanas para que pasaran aquellos camiones que tenían alimentos perecibles o que tenían medicamentos que son muy importantes para la comunidad. Ellos manifestaron no tener la potestad, ¿no es cierto?, de dar una respuesta inmediata en la mesa, que iban a hablar con los conductores que estaban ahí en la ruta y que nos iban a devolver el llamado. La verdad es que al día de ayer nosotros llegamos a Punta Arenas a las 8, cerca de las 8:30 con el Seremi de Transporte. Llamamos al señor Vargas para saber cuál era el resultado de sus conversaciones y él no tenía un resultado concreto con respecto al paso de los camiones de productos esenciales. Dijo que habían dejado pasar uno con medicamentos y después, lamentablemente, Vladimiro, vemos que en las redes sociales se sube un video donde el señor Vargas falta la verdad,
porque dice que nosotros le pedimos de forma expresa de poner el paro, cosa que nunca ocurrió, que no habíamos hecho ninguna gestión por parte del gobierno, cosa que tampoco ocurrió. La intendenta desde el día 1 ha estado preocupada de la situación que ocurre en Argentina, hizo todas las gestiones para que se destrabaran los primeros camiones que habían quedado ahí atrapados. Siguen conversaciones desde interior, también directamente con el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, como también de Neuquén. Las gestiones se están realizando. Lamentablemente, Vladimiro, nosotros como país no podemos exigir a otro gobierno que dé respuesta a las demandas, ¿no es cierto?, que están realizando en ese país vecino. Sí está toda la voluntad de diálogo, en la comunicación es constante por parte de la intendenta con los gobernadores, como digo, de Neuquén y de Tierra del Fuego, y seguiremos haciendo todas las gestiones porque entendemos lo frágil de la situación sanitaria y humanitaria que están viviendo los camiones que están ahí atrapados, como también preocupa lo que puede ocurrir en términos sanitarios en el paso de Punta Delgada, ¿no es cierto?, cuando pasen los días y los camiones sigan ahí sin las condiciones sanitarias que se requieren para estar en un lugar, entendiendo que estamos en un contexto de COVID, que tenemos que tener ciertos resguardos, ¿no es cierto?, y medidas sanitarias, y que esperamos, ¿no es cierto?, que puedan tomar conciencia de ello también aquellas personas que he nombrado que están en la cabeza, ¿no es cierto?, de los conductores hoy en día en esa movilización. Lil, una última consulta, y no queremos ser alarmistas ni mucho menos, pero lo conversábamos esta mañana con Carlos Estrada, el desabastecimiento de la región. ¿Estamos llegando a un momento límite en este aspecto? Nosotros estamos haciendo un levantamiento, Vladimiro, efectivamente el abastecimiento en ciertos supermercados, que son los que más abastecen a nuestra región, ellos no tienen grandes bodegas, se abastecen, ¿no es cierto?, de un pequeño stock. Por lo tanto, en los próximos días nosotros, si esto continúa, efectivamente empezaríamos a ver un desabastecimiento, y es por eso que también el llamado es a ser conscientes de este tipo de movilizaciones, de lo que pueden producir. Nosotros insistimos en el llamado a generar las ventanas para que pasen los productos perecibles y los medicamentos, que son insumos básicos hoy día, dado la contingencia sanitaria, y esperamos que tomen conciencia, ¿no es cierto?, estas personas que están a cargo. Yo lamento que se haya perdido el diálogo. No sé si tú pudiste ver el video que nace del señor Vargas, Vladimiro, pero además insulta, no voy a decir la palabra que utilizó, a nuestra primera autoridad regional, cosa que nos parece inaceptable. Insulta también a las autoridades que fuimos a terreno a dialogar. Se dio un diálogo bastante fluido, bastante cercano, empático, y yo no entiendo a qué reunión puede aludir el señor Vargas, porque si es a esa, está faltando la verdad 100%. Lil, una última consulta y tengo solamente un minuto. ¿Se puede tomar en cuenta para la determinación que dará a conocer Salud dentro de un instante? Conversábamos recién con el CEREMI y da la impresión de que Punta Arenas vuelve al confinamiento, va a retroceder y tenemos que encuarentenarnos. Encuarentenarnos sin abastecimiento. Es una situación realmente crítica que comenzaría a vivir la región. ¿Están impuestos de este escenario las autoridades del centro del país? ¿El gobierno? Sí, obviamente la intendenta tiene al tanto día a día a interior de lo que está ocurriendo. Nosotros estamos preocupados, como te digo, Vladimir, hay un levantamiento de lo que son los insumos en aquellos que son los distribuidores principales de nuestra región, para trabajar, ¿no es cierto?, si es necesario un plan B, ya sea vía marítima, aérea, pero para lograr abastecer de los insumos básicos a todos los magallánicos. En eso se está trabajando, es parte de lo que conversamos también hoy día en nuestro comité, porque es algo que nos preocupa, y vuelvo a hacer el llamado, o sea, aquí también poner de nuestra parte, pero también pedirle y exigirle, ¿no es cierto?, a las personas que hoy día están a cargo de esa movilización, que sean conscientes de lo que está viviendo nuestra región también en términos sanitarios. Aquí hay muchas pymes que están sufriendo en términos económicos producto de esta pandemia, y que esto, con el desabastecimiento de ellos, solo también perjudica el movimiento económico que se estaba generando en la región, o la reapertura de los locales, y también a todas las familias. Sin ir más lejos, ayer ponían ellos mismos sobre la mesa ejemplos de desabastecimiento de medicamentos que ya existen para varias personas, para los que tenían, ¿no es cierto?, por ejemplo, tratamientos con insulina, y aún así vemos que hay una respuesta negativa al paso de los productos esenciales. Entonces también un llamado de conciencia a aquellos que hoy día están tomando, ¿no es cierto?, el liderazgo de estos camiones que están en la ruta, dejar pasar a nuestros compatriotas
que traen los abastecimientos básicos y que si quieren realizar, ¿no es cierto?, esta de vuelta de manos, como llaman ellos, pensar un poquito más allá de la situación sanitaria que se está viviendo a nivel país y que es de bastante complejidad. Gracias, Seremi de Hacienda, Seremi subrogante, ¿sí? Sí, y Vladimiro, me gustaría hacer un último llamado, Sí, un llamado de conciencia a la comunidad. La gente siempre reclama que no hay fiscalización, pero acá nosotros ya llevamos más de un año en esta situación. Y un llamado de conciencia para todos aquellos jóvenes que el fin de semana tuvimos más de 45 personas detenidas en fiestas clandestinas. Y dentro de ese grupo habían reincidentes por tercera vez. ¿Cómo es posible que no entendamos aún, no seamos empáticos con la situación que estamos viviendo? Hemos visto con gran pesar, ¿no es cierto?, la muerte de una niña de 20 años en una situación donde salen a las fiestas, manejan en estado de ebriedad y se produce la pérdida, ¿no es cierto?, de estas personas que tienen que entrar a hospitalizarse, sabiendo que hoy día las camas críticas están, ¿no es cierto?, en un nivel muy bajo. Aquí un llamado a conciencia a los padres, a cuidar a sus hijos, también a la comunidad, a que las vacunas no son la solución, no relajemos las medidas. Hemos visto que la gente ha empezado a relajar las medidas post vacuna, a pesar de que llevamos más de 90.000 personas con la primera dosis. Esto no nos puede llevar al relajo. Cuando nosotros tenemos mayor libertad, implica mayor responsabilidad. Por lo tanto, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y seguir con las medidas sanitarias es primordial. Lamentablemente, el aumento de casos se ha hecho exponencial, independiente que hayan tenido foco en algunas pesqueras. Posterior a eso, los números no aludieron a pesqueras, aludieron, ¿no es cierto?, a la comunidad en general y fueron bastante grandes. Y eso nos puede llevar a una situación de cuarentena que lo único que trae son malos efectos económicos totalmente negativos, efectos emocionales bastante duros para la gente de tercera edad y para toda la comunidad ya después de un año, ¿no es cierto?, viviendo esta pandemia que nos tiene a todos acongojados. Coincido, Lil, con el llamado a la responsabilidad. Es una responsabilidad de todos, pero no podemos eximir a las pesqueras de la tremenda responsabilidad y el incumplimiento de protocolo que ha tenido con sus trabajadores, donde se han producido focos importantes de contagio también en nuestra región. Agradezco la gentileza, será hasta cualquier momento. Espero en vivo y en directo, junto a nosotros de manera presencial, Lil. Hasta la próxima, buenos días. Por supuesto, Vladimiro, muy buenos días a ti y a todos. Gracias. Lil Garcés, la Seremi de Hacienda y subrogante de Gobierno, aquí en la región de Magallanes. Van a ser las 11 de la mañana, es un momento de hacer un alto, pero muy breve. Vamos y volvemos porque tenemos más. Vamos a hablar de los niños que deben estar en primera fila, no lo han estado, pero vamos a hablar de los niños porque a los niños tenemos que cuidarlos y tenemos que preocuparnos porque tengan una mejor vida.